del mundial, sabemos que definitivamente hay un campeón y que gane el mejor, ¿verdad? Así es. No les doy mi pronóstico, que van a decir, pastor, ¿usted cómo lo sabía? Bueno, pero yo ya sé quién va a ganar. Pero los mejores ganadores están acá hoy. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana quiero, no sé si darle el anuncio antes o después de la predicación. Creo que despuesito se los doy. Quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 8. La semana pasada estuvimos continuando el tema de esa batalla que hay que pelear día tras día como seres humanos, ¿verdad? Aunque somos hechos a la imagen ¿verdad? Y semejanza de nuestro Dios. Lamentablemente el primer hombre falla y de ahí heredamos algunas cosas que nos perjudican a nosotros, ¿verdad? Las generaciones venideras, hasta donde estamos el día de hoy, todavía batallamos teniendo, ¿verdad?, un Salvador, alguien que nos sustenta, que nos ayuda, que vino para darnos libertad, ¿verdad? Pero aún así, esta carne se duele, esta carne muchas veces no quiere estar en la iglesia, no quiere estar sirviendo al Señor, ¿verdad? Estar en la iglesia no es estar dentro de estas cuatro paredes. Estar en la iglesia es pertenecer al cuerpo de Cristo. Y a veces nosotros no queremos estar ahí. Yo me incluyo porque todos somos seres humanos y vacilamos muchas veces en sigo, no sigo, me quedo, me voy. Y a veces esas batallas, si no encontramos un refugio seguro, nosotros podríamos perder las batallas. El Señor nunca ha perdido una batalla. Amén. Pero los hombres muchas veces sí las perdemos, porque nos rendimos muchas veces a los deseos pecaminosos de nuestro ser exterior, de nuestra carne. El apóstol Pablo, de quien se habla mucho en diferentes lugares, hoy domingo, ¿verdad? Si alguien no está tocando un tema que tenga que ver con la vida y el ministerio del apóstol Pablo, probablemente estará usando algunos otros de los apóstoles, algunos otros pasajes de la Escritura, pero de por ahí siempre aparece el apóstol Pablo, porque es un hombre muy utilizado por el Señor, ¿verdad? Y qué bendición ser un hombre utilizado por el Señor. También hay mujeres usadas por Dios, ¿verdad? En Dios no hay discriminación. Esto está por allá, se están haciendo los juegos olímpicos y todo eso. Pero por acá no, en la Escritura no. Dios es un Dios bueno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Bueno, esta mañana espero poder desarrollar lo que me resta del tema, ¿verdad? Para tomar algunos recesos un poquito y luego continuar en el 2023. Pero Romanos capítulo 7 vimos la semana pasada y vamos a hacer un pequeño resumen para poder entrar al tema. Pablo descubre que en su naturaleza humana se le hace difícil, ¿verdad?, vencer, que siente miserable porque no puede vencer la batalla exterior, siendo un hombre, ¿verdad?, ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Todavía dice que hacía las cosas que no quería hacer, y las cosas que quería hacer no las hacía, hablando de las cosas que respectan al reino y a la voluntad de Dios. Habían cosas que no hacía. Imagínense, ahora nosotros, ¿cuántos no hubieran querido quedarse, como dijo el hermano Carlos, viendo el partido? Pero algunos decidieron, bueno, lo grabamos y después lo vemos. Y están aquí. Qué bueno, lograron vencer eso. Luego, la semana pasada vimos en el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 6, que Pablo da una palabra y deja claro cómo se puede vencer la batalla interna, ¿verdad?, con lo externo.
y no permitir que el pecado te rinda a sus propósitos destructivos, usando tu propio cuerpo natural. Lo único que hace el pecado es tratar de dominarte y vencerte, ¿verdad? Doblegarte a que tú hagas las cosas. Parece que el pecado tiene mucha influencia. Cuando tú lees detenidamente los versículos del 1 al 6 de este capítulo 8, ¿verdad?, del libro de Romanos, te das cuenta y entiendes que Pablo descubre que su mejor defensa era entender que Jesús descendió para destruir el poder del pecado. Ese poder que el pecado tenía sobre los hombres en su carne. Pablo entiende eso. Usted lee todo el todo el libro de Romanos, usted va a descubrir muchas cosas que Pablo expresa ahí. Nosotros hemos venido tomando del capítulo 7, ahora vamos a ir al capítulo 8. La semana pasada examinamos un poco esos versículos, ¿verdad?, y vimos que Pablo expresa eso. Y les decía yo la semana pasada, a veces las personas no tenemos la capacidad de retención de información. Nuestra mente no está tal vez al 100% funcionando por alguna razón. ¿Qué podría yo decir? Algo que está sucediendo dentro de nosotros, dentro de nuestro organismo, desde pequeño no nos deja desarrollar ese potencial que Dios puso en nosotros. Y no tenemos la capacidad de retención, ¿verdad? Y en la Biblia, en la iglesia, a veces se comete un error, que le da mucho trabajo a la gente para que se memorice versículos, se memorice la escritura. Y a veces las personas no pueden hacer, y se sienten fracasadas, y por eso a veces se van de la congregación, porque no tienen ese potencial y creen que ellos no nacieron para servir a Dios. No te dejes engañar. No te dejes turbar tu corazón, ni tu fe, ni tu esperanza por eso. A veces en la iglesia cometemos errores. Los líderes, los maestros, los pastores, los instructores que son llamados para la edificación de la iglesia, a veces cometemos errores. Y yo, en lo personal, ¿verdad?, les pido disculpas si en algún momento he cometido un error así. Yo lo único que quiero es instruirlos para que ustedes puedan servir a Dios conforme la capacidad que yo tenga. Yo creo que algunos de ustedes pues me sobrepasan, y qué bueno por eso, porque un día necesitaremos a alguien aquí que tome mi lugar y que continúe la obra. Amén. Así que vayan inscribiéndose como candidato. Díganle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Por acá lo esperamos. Pero entonces Pablo descubre eso. Pablo tenía un conocimiento vasto de la Escritura, pero se da cuenta que no le era suficiente porque su carne era débil. Conocía la ley, versículos del 1 al 4 o 5 del capítulo 7 de Romanos, él habla eso. Pero descubre entonces que Jesús descendió para destruir el poder del pecado. Y si eso logra tomar dominio y control de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu, y se enraiza eso en ti, cree que vas a tener autoridad y vas a tener poder contra el pecado, porque Cristo descendió para destruir el poder del pecado. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces, lo siguiente que Pablo entiende es cambiar su forma de pensar. Si antes pensabas que no podía, que era imposible porque no se te quedaba la escritura, cambia eso, ¿verdad? Hay algunas personas que tal vez tenían otra forma de pensar: no, yo no puedo ir a la iglesia por X razón, ¿verdad? Siempre ponemos más de alguna excusa. Pero entonces también Pablo entendió, ¿verdad?, que era importante cambiar su forma de pensar y de examinar detenidamente los pensamientos que ocupan más tiempo en tu mente. En el capítulo 8, versículos 5 y 6, para ahí vamos a entrar y de ahí continuamos. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz. La semana pasada les leí, ¿verdad?, un pensamiento que alguien escribió y dejó redactado, y dice: cuida tu mente y tus pensamientos, porque lo que alimentes en ella es lo que fructifica. El ocuparse, dice Pablo, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El mundo, como nosotros lo vemos, la sociedad, como nosotros la observamos, y ustedes van tomando toda esta información y sus ojos se abren a una realidad en la que vivimos, se darán cuenta que lo que el diseño allá afuera nos deja ver, tal vez no es la palabra correcta, pero lo que se diseña allá afuera es para que todos los seres humanos nos ocupemos de las cosas de la carne. Y en eso ocupamos la mayoría de nuestro tiempo. Algunas cosas son buenas, ¿verdad?, pero no producen la paz ni la vida eterna. No vamos a decir que son malas algunas cosas. Algunas son malas en extremo, pero algunas cosas son buenas. Porque no es malo que tú tengas una casa. No es malo que tú tengas una propiedad. No es malo que tú tengas una carrera. Eso no es malo. Lo malo es cuando esas cosas toman una posesión sobre ti. No que tú las poseas, sino que ellas te poseen y ocupas la mayor parte de tu tiempo pensando solamente en eso. Y llegas a viejo y simplemente te dedicaste a eso. Tu tiempo se te fue. Tu vida se gastó. Nunca tuviste el tiempo para pensar en las cosas que Dios tiene para ti. Son eternos, que tienen que ver con su reino, que tienen que ver con el regreso a casa, que tienen que ver con tu esencia, lo que tú realmente eres. Tú eres un espíritu que habita en un cuerpo de carne que un día se va desgastando. La semana pasada vimos un pasaje de eso, que aunque este cuerpo exterior, ¿verdad?, se va desgastando, el interno se va renovando día a día. ¿Me recuerdan de ese pasaje? Amén. Entonces, en otras palabras, Pablo también quiso decir que era importante que nosotros entendiéramos, descubrir y ver el papel importante que juega tu mente en esta batalla que todos tenemos. Veía una noticia, antes de entrar a los detalles del mensaje, de un muchacho, bueno, es un hombre, ya era un hombre de 40 y algo de años, creo que todos ustedes se enteraron, un DJ, creo que es, ¿verdad?, que trabajaba en televisión y todo el mundo se quedó sorprendido de ver que tenía un entusiasmo, que supuestamente tenía una alegría, que transmitía su alegría en el show, en el ambiente donde él se movía. Pero para sorpresa de muchos, se quitó la vida. Porque el ocuparse de la carne, que dice la palabra, es muerte. Cuando solamente te enfocas en las cosas de este mundo, hay pensamientos que te pueden ganar la batalla que tú estás teniendo. Los psicólogos y todos ellos estaban hablando y dando su punto de vista, ¿verdad?, de que estas personas pueden tener esa apariencia, pero por dentro pueden estar luchando con pensamientos suicidas, con pensamientos de depresión, y que tal vez tienen temor de dejarles saber a las personas que están a su alrededor cómo se encuentran. Hoy todos sabemos, hay una esposa y unos hijos que llorarán a estas fiestas navideñas, que alguien no pudo vencer una madre.
Y las personas que estamos dentro de X denominación no estamos ajenas a estas batallas. También las enfrentamos. El problema es que ustedes se darán cuenta que siempre el pecado, el enemigo, tratará de aislarte para que tú estés solo y creas que estás solo. Pero cuando te sientas así, cabizbajo, triste, que desconsolado, no te quedes en casa, no te quedes encerrado en tu soledad. Busca ayuda. Primero busca a Dios y luego busca un consejo de parte de Dios. Alguien tendrá una palabra para ti, alguien podrá ayudarte, créeme, porque Dios nos ama. Amén. Al Señor le duele lo que está pasando en el mundo, porque Él ya dio la salida, Él ya dio la provisión, pero el hombre no la quiere tener consigo, porque se le hace pesado, porque se le hace imposible. Pero créame, aunque es pesado y parece imposible, se puede servir a Dios. Amén. En medio de un mundo como el que tenemos nosotros, o en el que habitamos hoy, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Aleluya. Amén. Y esa gracia proviene de Dios. Yo lo creo, espero que tú también. Amén. Amén. Hoy el tema que voy a tocar, voy a tratar de ser breve para que ustedes vayan y yo también disfrutemos una parte del partido. ¿Okay? Dos maneras de pensar. Es importante que entendamos que hay dos maneras de pensar en ti. Uno es la forma natural, la que casi todos los seres humanos usamos, y está la manera de pensar espiritualmente hablando. ¿Okay? Romanos capítulo 8, versículo 7. Vamos a ver qué dice ahí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si han seguido la enseñanza que traemos, se darán cuenta que en el versículo 5 y 6, Pablo habla, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces el verso 7, Pablo da una razón por lo que él está diciendo las cosas anteriores. Dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pablo expresa esa razón, ¿verdad? Porque es importante en la lucha que tiene lugar dentro de uno, ¿verdad?, saber realmente qué es lo que ocupa más tiempo en nuestros pensamientos, ya que será una buena manera de empezar a obtener victorias sobre la batalla interior. La primera manera de empezar a recibir y a obtener victorias es que tomes el pensamiento que el apóstol Pablo deja, donde él dice, gracias a Dios por Jesucristo. Porque si Cristo no hubiese descendido a la tierra a destruir el poder del pecado, el ser humano estaría totalmente perdido. Estaría perdido. ¿Por qué razón? Porque todo lo que el ser humano piensa, ¿verdad?, naturalmente hablando, es en las cosas equivocadas. Y a veces el exceso toma tanto poder sobre nosotros que nos vuelve personas codiciosas. Tenemos un carro, queremos dos. Tenemos dos, queremos tres. Algunos se reirán, tienen esposa, pero quieren otra. Por allá hay unos que tienen 7. Habrán algunos que estarán tratando de hacer una ley para que puedan haber 8. Esos son los excesos.
Ve el exceso cuando las personas se ponen a dieta y bajan ciertas cantidad de libras. Si no toman cuidado, hay una enfermedad, anorexia creo que se llama, ¿no? Pueden caer en ese problema, porque el exceso siempre tratará de hacer daño. Entonces Pablo, un hombre que entendió todo eso, da su forma de pensar, pero es guiado por el Espíritu de Dios, porque recuérdense, toda la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para instruir y para enseñar. Entonces Pablo habla aquí en ese verso 7 y da esa razón. Dice, porque los designios. Entonces yo fui y pregunté, porque no sabía qué significa la palabra designio. Le dije, algunos de ustedes probablemente saben más que yo, pero yo fui y busqué información, y entonces el término designio es aquel que se utiliza para hacer referencia a una idea, un plan, un proyecto que es llevado a cabo por alguien de manera intencionada o buscada. Los designios de la carne son esos pensamientos, son esos proyectos, son esos planes, que muchos de ellos son en contra de la voluntad de Dios. Que alguien te los propone o que tú se los propones a alguien, nacieron probablemente en tu pensamiento, en tu mente, o alguien los depositó ahí y tú los alimentas. La persona de la que estábamos hablando, que el Señor tenga y se compadezca de su alma y se compadezca de su familia que se quedó en esta tierra, probablemente tuvo ese tiempo para pensar en quitársela. Y ocupó su tiempo. La persona que comete pecado también le pasa lo mismo. Porque no me voy a decir a usted, a mí, que a usted no le vuelan a veces las moscas a su alrededor. Pero si usted permite que esas moscas se queden ahí, ya sabe lo que va a suceder, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Amén. La persona que está dentro de la iglesia también sufre esos acontecimientos, también muchas veces se ve en momentos de soledad y pasan pensamientos, ¿verdad?, que no son correctos. Esos son los designios de la carne. Voy a volver a leer el término. Se utiliza para referenciar la idea, el plan, el proyecto que es llevado a cabo por alguien de manera intencional o buscada. Yo puse un ejemplo bíblico para que podamos tener por lo menos una base. Dice que en el libro de Génesis, en el capítulo 11, yo quiero que vayan para allá. Vamos a leer unos versículos. Génesis, capítulo 11. Vamos a ver del versículo del 1 al 9. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, o unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Cuando usted lee estos primeros versículos, detenidamente piensa y analiza todo esto, en algunas cosas usted no encuentra que haya una ofensa contra Dios. No se ve una ofensa a simple vista contra Dios. Porque ¿en qué iba a ofender a alguien
haciendo ladrillo a Dios. Hoy hay un montón de gente que hace piedra y tiene negocio de piedra y pone muros y pone, ¿verdad que sí? Y Dios los ha bendecido y tremendos proyectos que tienen. Ciudad. Podría haber alguna ofensa para Dios que se hiciese una ciudad. Miren cuántas existen hoy en el mundo. Pero entonces, cuando usted sigue leyendo, encuentra y dice, verso 4, bueno, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahí está el punto. Cuando tú ya quieres quitar de tu vista, de tu vida, de tu proyecto, el nombre que es sobre todo nombre. Cuando ya no se le da la gloria y la honra a Dios. Porque si no fuese por Él, no existiera ni la arena, ni la tierra, ni la piedra, ni el piedrín, ni nada de lo que nosotros usamos para edificar nuestras casas, nuestras calles y nuestras ciudades. Si Dios no hubiese dado la provisión. ¿Me doy a entender? O sea, aquí nosotros damos un pensamiento, una intención. Todo se hace ya con una intención, pero este ya es un pensamiento de la carne. Porque en el verso 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. No dice la Biblia que se admiró, descendió a ver cómo la estaban haciendo. A él no lo tomó por sorpresa, él ya sabía lo que había puesto en el corazón, en la mente, la capacidad, las habilidades de los seres humanos. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Te ve pueblo y entra la mente en el campo de batalla. Sigue leyendo usted y no va a encontrar que dice el Señor, wow, el diablo me los tentó y el diablo me los va a hacer caer. No, la batalla está en tu mente. Silencio. Pero Dios que estemos entendiendo. Por eso es importante que descubramos y que entendamos que hay dos maneras de pensar. La natural, en la que todos estamos involucrados, envueltos. Todos tenemos un proyecto para realizar o estamos realizando el proyecto de alguien que lo imaginó antes, que lo tomó en su mente y le dio forma. Y todos estamos trabajando ahí, en algunas cosas. ¿Me doy a entender? Pero también, mire, aquí adentro está un grupo de personas que ahora mismo nuestra mente está procesando dos maneras de pensar. Este proyecto no lo imaginé yo, no lo imaginaron los hermanos. Este proyecto nació en el corazón. Y hoy estamos utilizando el área espiritual de nuestra mente para ver las escrituras y pensar espiritualmente. Amén. Y ver si este proyecto conlleva muerte, es mejor desecharlo. Pero si este proyecto donde Dios es el arquitecto, Dios es el fundador de él, conlleva vida y paz, es importante poner nuestra mente a funcionar en este
proyecto en las manos del alfarero. Y este proyecto nació en el corazón de Dios. Este proyecto tiene que tomar tiempo en el ámbito espiritual de tu mente. Si utilizamos el ámbito natural, el carnal, para venir a querer hacer esta obra, vamos a encontrar que lo que vamos a producir es muerte. Tal vez no de personas, pero sí de deseos, de ministerio, de llamado ministerial, de dones espirituales que puedan haber dentro de nosotros y dentro de aquellos que vendrán a formar parte de este proyecto que nació en el corazón. Pero si ponemos a trabajar nuestra mente espiritual, el ámbito espiritual de nuestra mente, veremos a Dios actuar. Donde no hay, va a haber. El que no puede, va a poder. El que no tiene, va a tener. El que no sabe, va a aprender y va a saber. ¿Cuánto lo creen? Entonces, es común encontrar el término de signos. Esa palabra de signos se utiliza en relación con cuestiones religiosas, dando a entender que es de signo divino un fenómeno cuando es voluntad y deseo de Dios. Este proyecto podemos creer que es un deseo del corazón de Dios. Y oramos no estar equivocados, que no sea un deseo del hombre, porque el hombre no tiene muy buenos deseos, ya nos dimos cuenta. Utilizamos un nombre, un logo, simplemente para identificar el proyecto, pero la gloria, la honra y la alabanza le pertenecen solamente a Dios, a través de Jesucristo. Amén. Porque si solamente trabajamos para engrandecer el nombre del ministerio, estamos equivocados. Ya no nos preguntamos. Pero si trabajamos para engrandecer el nombre que ya es engrandecido, ¿verdad? Pero para exaltar el nombre que ya es exaltado, y nos reunimos para adorar el nombre que hay cientos y miles de hombres y mujeres, jóvenes, niños, adorando en este momento, ¿verdad? Continuemos haciendo. Adoremos a aquel que merece la adoración. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo les aseguro que allá donde se está jugando el partido, la gente está aplaudiendo a una pelota que coge del norte al sur, del este al oeste. Hombres mortales que en algún momento dejarán de existir. Algunos locos por ahí los quieren endiosar. Quién sabe si su Dios no esté pudriendo en el infierno. Por eso uno se busca muchos problemas. Pero nosotros tenemos un Dios que está sentado en su trono. Gloria a Dios. Que reina y gobierna en majestad. Aleluya. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Sí. Dele fuerte la mano. Entonces, esos designios, ¿verdad?, se utilizan para dejar saber o relacionar cuestiones religiosas, dando a entender que es propósito o voluntad de Dios, ¿verdad?, dependiendo de qué Dios se esté hablando. Pero no todo lo religioso es correctamente espiritual. Eso también tenemos que aclarar. No todo lo religioso es correctamente espiritual, ni tampoco correctamente verdadero. Por otro lado, está la vida espiritual, esa vida que es guiada por el Espíritu de Dios, esa vida que genera un estilo espiritual contrario al de la vida carnal, que genera un estilo carnal. Pablo dijo que el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces estamos viendo que para poder vencer nuestra batalla exterior es importante cambiar nuestra forma de pensar.
Exteriormente tal vez estás padeciendo algo. Tienes problemas físicos o problemas de salud o problemas económicos, cualquiera sea los problemas que estén pasando en tu vida. Si no me muevo mucho de aquí es porque cuando hago muchos movimientos, ya ustedes saben lo que me pasa, aquí está en mi cabeza, ¿verdad? Entonces, cuando empiezas a ocupar tu mente en las cosas del Espíritu, la vida y la paz de Dios empieza a tomar cuidado de ti. Aunque estés padeciendo algunas cosas en tu carne, en tu cuerpo, en tus recursos, la paz que hay en ti, por cuanto crees y confías en Dios, en su poder, en su gracia, en su existencia, en su provisión, te hace tener una vida completa en paz. Gloria a Dios. Por allá en algún momento el apóstol Pablo dijo, ya cuando había crecido y madurado espiritualmente, yo sé vivir, ya sea en escasez o en abundancia. Para todo he sido entrenado. Yo estoy parafraseando lo que dijo él. Para todo yo he sido entrenado. Yo sé tener y sé vivir sin tener. Gloria a Dios. Por todo y para todo yo he sido entrenado. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, como pueblo en este tiempo. Se aproxima una crisis. Nosotros tenemos que pensar diferente. Se aproxima una gran bendición. Porque cuando para otros hay crisis, para nosotros debe de haber provisión. Hay bendición. Jesús, el maestro por excelencia, declaró unas palabras en su lenguaje, en su forma de ser. Declaró sencillamente: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu. Hay pensamientos que nacen en tu mente natural. Hay proyectos que nacen en tu mente natural. Todo tiene que ver solamente con tu carne. Pero hay pensamientos que Dios deposita en ese ámbito espiritual de tu mente, de tu esencia, de tu ser interno. Y eso tiene que ver con la vida espiritual. Tiene que ver con el Espíritu. Jesús dijo: lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Eso está en Juan, capítulo 3, versículo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dios, en su soberanía, ha determinado que ninguna carne entrará en el reino de los cielos. Ninguna vida carnal, ni tampoco las obras carnales podrán participar de la vida eterna. Todas esas cosas las anotamos y las pusimos acá por un propósito, una razón. No para desmoralizarles a ustedes, para que ustedes ya no continúen en sus proyectos, como familia, como personas. No es ese el plan. Simplemente es hacerles entender en qué ocupa más tiempo tu mente. Si ocupa más tiempo en las cosas naturales, tu mente, espiritualmente hablando, es débil. No tiene la sustancia, no tiene el poder, no tiene la capacidad de darte a ti la fuerza que necesitas internamente para decir no al pecado, a la tentación, no a alejarte del reino de Dios. Porque ven qué fácil es alejarnos. Yo les aseguro que una gran cantidad de personas que van a la iglesia hoy simplemente por un partido de fútbol no pueden.
tal vez hoy Dios tenía una palabra especial para ellos. La perdieron. Algunos otros, no me malinterpreten, dedican tiempo excesivo trabajando en sus proyectos, que el día domingo no tienen ese espacio dentro de su corazón para decir: yo voy a atender 45, 1 o 2 horas de un servicio en una congregación para alimentar mi ser. Mire, Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha sostenido. Vamos entrando ya a la etapa de terminar el segundo año en este lugar. Amén. Y Dios nos ha sostenido teniendo un solo servicio el día domingo. Porque el servicio que se hace una vez al mes los sábados, no todos asisten todavía, o no todos asistimos todavía. Y es solamente un sábado al mes. Y el servicio que hacemos los domingos, algunos se lo han perdido. Pero mire la bondad de Dios, nos tiene con un poquito de alimento. Pero los días que vienen son días difíciles para la humanidad, difíciles para todos los habitantes de esta tierra. Y mientras nosotros estemos todavía en este mundo, vamos a necesitar la vida espiritual, la forma espiritualmente hablando de pensamiento para poder sostener nuestras vidas, nuestras familias, confiando en la fidelidad de nuestro Dios, en la provisión divina del Dios al que servimos. Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Él dijo y Él hará. Él prometió y Él cumplirá. Pero entonces los días que se aproximan sobre la faz de la tierra no son días muy agradables. Y no me gusta ser profeta de malas noticias, pero vienen cosas terribles. Se aproximan cosas difíciles sobre la faz de la tierra. Y necesitamos estar firmes en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Nuestros jóvenes necesitan ver a sus padres, que son padres que están seguros del Dios al que sirven, del Dios al que honran, de la palabra que leen o de la palabra que escuchan domingo tras domingo, para que esos jóvenes tengan un lugar a donde acudir cuando dentro de sus corazones también tengan que batallar esas batallas internas con todo lo externo que nos rodea. Porque si Dios te puede sostener a ti y te puede dar a ti la victoria en medio de tus pruebas, en medio de tus batallas, Dios podrá sostenerlo a ellos en medio de sus victorias, de sus batallas, en medio de sus pruebas. Amén. 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 Entonces es importante, hermano, que logremos cambiar la forma de pensar. Que ocupemos nuestra mente, nuestro tiempo en cosas de la vida secular y natural que llevamos, pero que no nos posesione eso a nosotros. Porque es importante ocuparnos también de las cosas del Espíritu. Y yo les pregunto a ustedes sabrán la respuesta, no me la den a mí. ¿Cuántos de ustedes tuvieron tiempo para meditar en la Escritura en estos días antes de venir acá a la iglesia? Algunos probablemente no lo hicieron o no lo hicimos porque estábamos trabajando, porque estábamos ocupados. Pastores, que sí, yo entiendo. Yo no estoy en casa sentado en el sofá todo el día. Yo también salgo a trabajar. Entiendo eso. Pero necesitamos por lo menos un momento del día, un momento de la semana, poder nosotros, no que el pastor nos hable o la persona que acá predica, nosotros dedicarnos a escudriñar la palabra, a
se le hace un poco complicado eso, haga una estrategia, compre la Biblia en audio y utilícela en su carro. Y mientras viaja y se atranca en el tráfico de Boston, escuche la palabra por un tiempo, para que su mente vaya siendo ministrada por la palabra de Dios. ¿Me voy a entender? Es posible. Dios nos ha dado todas las herramientas. Ha utilizado mentes geniosas para poder crear todo eso. Y a ustedes les ha dado la provisión porque tienen trabajo, tienen recursos, tienen dinero, tienen ahorros. Invierta. En esta Navidad, si usted quiere darle un regalo a alguien, regálele una Biblia en audio. Y va a descubrir si es su verdadero amigo y es su verdadero compañero de trabajo o compañera de trabajo. Y le aprecia el regalo. Regálele una Biblia en audio. Va a ver qué bendición que se va a ganar esa persona. Y si nadie le da a usted, regálese usted mismo o usted misma una Biblia en audio. Amén. Amén. Bueno, por lo menos ahí les dejé una idea para que te den un regalo para Navidad. Pero recuerden esto, ya nos vamos a ir. Estamos en medio de una lucha diaria, porque cada día se quiere manifestar y prosperar en nosotros esa clase de vida carnal, que genera un estilo definitivamente carnal de vivir, y tenemos la vida espiritual. La vida espiritual debe de prevalecer contra el estilo de la vida carnal y establecer el suyo propio. Mire que estoy hablando de una vida espiritual, no de una vida religiosamente hablando. Porque usted no tiene que tener una Biblia debajo de su brazo todo el día para usted ser una persona espiritual en su andar con Dios. Yo sé que me meto en problemas porque después por ahí recibo las críticas, pero tengo que hablar. No es carta para que ustedes anden enseñando la pantorrilla y ahí más para arriba las hermanas, ¿ok? Pero no es que usted sea espiritual simplemente porque su espalda llega hasta el ojo del pie. O nosotros los hombres, cubiertos de pies a cabeza también. No es licencia para que usted se desvista. Pero cuando usted empieza a tener una vida espiritual nutritiva, el mismo Espíritu de Dios le va a dar a usted el sentido de lo que es correcto delante de los ojos de Dios, no de los hombres, sino delante de los ojos de Dios. Amén. Pero es importante que la vida espiritual y el pensamiento del Espíritu empiece a prevalecer en nosotros. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué dijo Pablo? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que necesitamos más en este mundo? Vida y paz. Porque lo que más hay ahora mismo es destrucción, odio y muerte. ¿Por qué? Porque los hombres nos hemos ocupado en las cosas de la carne. En las cosas de la carne. Si desciende Dios a ver la obra de los hombres como descendió en el tiempo de la Torre de Babel, el Señor verá que los designios del corazón de los hombres en este tiempo solamente son de destrucción y de muerte y de pecado. Lo mismo que sucedió en los tiempos de Abraham, cuando Dios descendió a ver cómo se estaban comportando los habitantes de Sodoma y de Gomorra.
Ese mismo Dios que descendió en esos tiempos, es el mismo Dios del que nosotros estamos hablando hoy. Amén. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Aleluya. Entonces, si somos buenos lectores y analizamos correctamente la Escritura, llegaremos a la conclusión que si Dios desciende en estos tiempos, ¿qué cree usted que va? ¿Qué cree que va a aplaudir lo que la humanidad está haciendo? Claro que no. Me imagino que su ira se encenderá y barrerá el pecado de esta tierra. Y como eso pasó hace miles de años atrás, nosotros hoy lo creemos imposible. Pero es posible. Yo creo que es posible que Dios lo haga. Algunos se preguntarán por qué algunas mentes producen pensamientos carnales y otras mentes producen pensamientos espirituales. La mente se puede comparar con una procesadora de carne, una máquina de picar carne. En esa máquina tú puedes colocar carne de res, carne de vaca o carne de marrano. El marrano no tiene la culpa de ser marrano, sino quien le da de comer. Entonces, el asunto es que, ¿qué le das tú de comer a tu mente? Si le das pensamientos carnales, ellos son procesados en tu mente. Como si pones carne de marrano en la procesadora esa, ella va a procesar carne de marrano. Si pones carne de res, va a procesar carne de res. Lo mismo, si le das pensamientos espirituales a tu mente va a procesar pensamientos espirituales. Si le das pensamientos carnales, tu mente va a procesar pensamientos carnales. Todo queda determinado en qué clase de sustancia o material le suministras o le suministramos a nuestra mente. Así como en esa maquinita procesadora de carne, si metes cerdo, procesa cerdo. Si metes vaca, procesa vaca. En tu mente, si metes carne, procesa carne. Si tu mente procesa pensamientos del espíritu, vas a procesar una vida espiritual y vas a cosechar vida y paz. Amén. Póngase de pie. Me voy a detener ahí para que podamos tomar nuestro tiempo para un par de anuncios y de ahí quedamos despedidos. ¿Okay? Espero que hayan entendido el mensaje del día de hoy. Amén. Y que tomen su tiempo en estas épocas navideñas para procesar pensamientos espirituales. Tal vez algunos lo hacen, algunos no. Se reúnen para la Navidad con sus familias. Y lo que más tal vez ha ocupado tu mente y tus pensamientos, de qué van a ser la cena. Si va a haber pernil, porque ya pavo comimos. Van a haber tamales, o no sé qué otras comidas se hacen, ¿verdad? Entonces, también piensa, ¿de qué van a hablar? Un tema especial. Los niños se emocionan por los regalos. Y algunos viejitos todavía esperamos que nos regalen algo. Pero lo más importante es la razón por la cual se celebra la Navidad. El nacimiento de Jesucristo. Amén. Recuerden las palabras del apóstol Pablo: miserable de mí, dijo él, porque reconoció que en su carne era débil contra el pecado, pero gracias a Dios
pie y hemos llegado al 2022 y estamos entrando al final ya del 2022, es por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, que nuestra celebración navideña no sea solamente los regalos o la tradición, que sea la razón por la cual existe esa fecha y esa fiesta. Honremos